Noches. Vamos a seguir con la clase del día de hoy. Por supuesto, esto no va a venir en el examen, ¿de acuerdo? Sino que vamos a llegar hasta la naturaleza jurídica. Y eso es lo que vamos a tener parte del examen. Entonces, vamos a seguir con con nuestra última presentación de esta semana. Ya les estoy presentando ahí en pantalla lo que estamos viendo, que son las técnicas de investigación. El día de ayer nos quedamos en instrumentos auxiliares de la observación que habíamos platicado y habíamos analizado por qué esta guía, pues es un instrumento importante para un proceso de observación exitoso. Pues en ella se recogen los aspectos más importantes que interesa recopilar, porque si nos estamos recordando, observación de primero tenemos que ver y después vamos a recolectar por medio de lo que estamos viendo y de un cuestionario. Por lo tanto, sin que se agote todos estos elementos, ya que nos interesa recopilar, y la guía de observación se elabora sobre la base de las variables que conforman la hipótesis y que son desagregadas y analizadas conforme se desarrolla la investigación. Y es pertinente tomar en cuenta que cuando se realiza una investigación, necesariamente se realizan entrevistas iniciales de manera informal, pero que aportan una información valiosa para nuestra investigación. Y para darse cuenta de la situación de los fenómenos o población observada y del contexto que la rodea, qué es lo que tenemos que tratar, aplicar simultáneamente diversas técnicas de investigación. La mayoría de personas hacen una investigación mixta que hace el cuestionario y, por supuesto, hace una entrevista al mismo tiempo. Y esto pues es válido para toda su investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces se ahorra uno un tiempo establecido en cuanto a la entrevista. Y esta es una forma de hacer el cuestionario, de que respondan, pero la entrevista es de acuerdo al conocimiento establecido de un tema, ¿ya? De un tema de investigación. Si se trata de transporte, hay que entrevistar a ciertas personas que saben de transporte. Pero si es una investigación como un fenómeno social, que no es necesario hacer una entrevista a un personaje, sino que al mismo tiempo se admite pues esta técnica mixta que es el cuestionario y la entrevista al mismo tiempo. No puede ser un cuestionario escrito o puede ser un cuestionario hablado, que ustedes le preguntan a la persona y contesta al mismo tiempo, y esto también hace que se pueda dar la entrevista en ese sentido. El diario de campo o un diario de ruta, también llamado bitácora o field diary en inglés, pero estamos acá en Guatemala y es el idioma español, por lo tanto es un diario de ruta. Y este es un cuaderno en que el investigador va anotando con frecuencia día a día y cuidadosamente todos los hechos que acontezcan en una visita al terreno de exploración o en la investigación, en el campo u observación que valga la pena consignar para la propia investigación o para terceros. El diario es producto de toda observación directa de un investigador, así como de sus reflexiones, los hechos surgidos, la realidad antropológica, geográfica o biológica. Todas estas reflexiones son fortuitas porque suelen suceder solo una vez. De ahí la importancia de registrar y de recolectar todos estos datos
para que estén anotados, no se les pueda olvidar y se pueda tomar nota en cualquier momento. Puede ser ustedes o cualquier otra persona que ustedes le encarguen este diario de campo o diario de ruta. Otra técnica que se puede usar en cuanto a la observación son hojas, fichas de registro o carpetas de observaciones. Y las observaciones se registran en hojas o fichas de una manera sistematizada. La acumulación de las hojas conforman una carpeta. Y esta carpeta forma parte de una técnica de observación narrativa y descriptiva que consiste en registrar en un lenguaje habitual y espontáneo las actividades propias y ajenas. La carpeta de observación contiene hojas de registro debidamente identificadas y algunas guías que pueden ayudar a orientar esa observación. Si nos damos cuenta, si nosotros seguimos hablando de, de la feria. En la feria, si nosotros utilizamos pues el diario de campo o el diario de ruta, o también podemos utilizar hojas, fichas de registro o carpetas de observación. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pero voy a terminar con otros instrumentos para poder dar un completo. Y esto es que la carpeta de observación contiene hojas en las cuales hay un registro establecido, ¿ya? Y estos instrumentos, pues, son auxiliares de observación que pueden ser los mapas, los croquis, pueden ser revistas, pueden ser cámaras de video, cámaras fotográficas, celulares, que ahora es lo más moderno en tecnología porque se tiene una cámara de video, se tiene sonido al mismo tiempo, un registro de lo que usted está haciendo. Por lo tanto, toda esta situación es la que acontece en estos instrumentos auxiliares. Vamos a ver si aquí, no, entonces, y si seguimos con el ejemplo de la feria, por supuesto que vamos a tener aquí el diario de campo o un diario de ruta donde usted va a apuntar todo lo que significa su investigación. Si seguimos hablando de las edades, que el día de ayer estábamos hablando de eso, de las edades de niños o adolescentes. Y esta razón, pues usted las va a anotar, las va a tener a la mano y no va a tener ningún inconveniente a la hora de poder realizar su investigación o pasarla en un cuadro descriptivo o un cuadro estadístico, dependiendo qué es la necesidad, si es una investigación cualitativa o cuantitativa. Puede utilizar también sus hojas normales, fichas de registro o cualquier otra carpeta en la cual usted necesite. Por ejemplo, la computadora, usted puede abrir su carpeta y ingresar todos los datos correspondientes a lo que usted está interesado en estar formulando. ¿Ya? También vemos que instrumentos, pues pueden ser cámaras, celulares, fotografías, revistas, todo lo que usted considere y que tenga al alcance de su mano o a cualquier otro alcance que usted pueda tener para poder verificar todos estos datos. Puede utilizar instituciones del Estado o una institución extranjera donde se puedan registrar todos estos tipos de situaciones. Incluso ya puede usted utilizar la tecnología viendo por medio de un satélite cómo se están moviendo todas las personas en espacio y tiempo determinado. Todas estas cualidades son las que le dan a usted la facilidad de poder investigar ahora en estos tiempos. También la inteligencia artificial, pues es algo que todos ya hemos empezado a conocer, ya todos hemos empezado a ver que esta es muy útil para una investigación y para cualquier otro tipo de información que sea necesaria. El cuestionario. Si hablamos de un cuestionario, tenemos que hacer preguntas escritas.
porque el cuestionario son preguntas escritas. Ahora, la entrevista sí son preguntas habladas, descriptivas. Por lo tanto, el cuestionario, una definición del autor Ibarra, el cuestionario es un instrumento que sirve de ayuda para obtener la información deseada, sobre todo a una escala masiva. Lo que se pretende con esta situación o esta técnica de campo o este instrumento, obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas que son significativas para una investigación social que se realiza y se aplica a un universo o una muestra establecida, si usted así lo desea, y se utiliza para ello un formulario impreso que los informantes responden por sí mismos. Es un instrumento de la investigación de campo que consiste en un formato de preguntas estructurado para facilitar su tabulación, síntesis y un análisis de resultados. Fernández y Baptista afirman que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Esto es en el método cuantitativo porque son números. Y a la actividad de aplicar el cuestionario a un grupo de personas que constituye una población a investigar, es decir, a la totalidad de elementos de un universo o población que se le denomina censo, que es lo que el Instituto Nacional de Estadística hace. Por ejemplo, un censo de población requiere de una información de todos los hogares de un país. Si el cuestionario se aplica a una muestra, es solo una parte, es decir, una parte del universo que se denomina encuesta. En una encuesta sobre la preferencia de voto, es otro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del Tribunal Supremo Electoral para elegir a nuestros personajes del mundo político, pues el voto para candidatos presidenciales se pide la opinión de un grupo seleccionado. ¿Ya? Esa es una muestra, es una encuesta, y el cuestionario es utilizado principalmente en una investigación cuantitativa. Las clases de preguntas que se pueden obtener o se pueden hacer, el autor Ibarra clasifica las preguntas del cuestionario de acuerdo a tres criterios que él admite y tres criterios que son ingresados en una tabulación. Preguntas abiertas son aquellas redactadas de una manera que la persona interrogada pueda responder libremente. No se ofrecen alternativas de respuesta, sino que el encuestado o censado responde de una manera descriptiva o explicativa. Acá ya ven ustedes que en una pregunta abierta pues puede admitirse de dos formas, una forma descriptiva y una forma explicativa. Él puede explicar lo que depende de qué pregunta sea. Puede responder en una forma o puede escribirlo, ¿ya? Puede ser sí o no, el por qué. Y esto pues conlleva a que la persona al mismo tiempo sea entrevistada. Por eso yo les había hablado de esto de descriptiva o explicativa, si ustedes me habían puesto atención anteriormente. También preguntas cerradas. Las respuestas a estas preguntas son opciones que se le proponen al interrogado para que seleccione. A su vez, estas preguntas pueden ser dicotómicas. Admiten dos posibilidades de respuesta, sí o no, falso o verdadero. Politómicas permiten tres o más posibilidades de respuesta. Sí, no, ¿por qué? Y mixtas son las combinaciones de abiertas y cerradas, en las cuales pues, puede existir varias posibilidades, una dicotómica, una politómica
también puede explicar en forma descriptiva o en una forma explicativa, como está en esta parte. Y esto que demuestra que la persona se abre en el momento de responder. Y otras que les van a decir, no quiero que me cese o no sé de lo que está hablando o cualquier otro tipo de respuesta que le den porque todas las personas son diferentes unas de otras y todas pues merecen ese respeto que se les da de responder o no a un cuestionamiento. Y por la función que cumplen en el cuestionario, hay preguntas de filtro, preguntas de control. En las preguntas de filtro están formadas por dos o más preguntas. La primera data la pauta para contestar la siguiente si el interrogado responde afirmativamente a la primera. Podrá contestar la otra u otras sobre un determinado tema. De lo contrario, las dejará en blanco. ¿Y qué significa estas preguntas de filtro? Que cuando ustedes tienen que llenar por lo menos un formulario en una plataforma, la mayoría de veces, si usted no responde una pregunta, no pasa a la siguiente. A esto se derivan estas preguntas filtro, que usted tiene que responder, ya sea en una forma afirmativa o negativa, pero tiene que responder la pregunta realizada y así puede pasar a otra. Y esto se hacía comúnmente en el área virtual, cuando no era presencial las clases, se hacían este tipo de preguntas en las plataformas, ya sea una plataforma de Classroom u otra plataforma que la universidad podía. La otra era Moodle, y en estas, cuando hacíamos los exámenes, pues decíamos, si usted no responde a la primera, no puede seguir a la segunda. ¿Ya? Y esto es lo que significa y las preguntas de control, pues también están formadas por dos o más cuestionamientos y tienen como fin comprobar si el interrogado conoce acerca del tema o si es verídica su respuesta anterior. En este sentido, pues estas preguntas de control tienen mucho que ver. Pueden ser verdad o falsas, porque uno no sabe si él está respondiendo en una forma afirmativa o negativa. ¿Ya? Acá dice una forma verídica, ¿por qué? Porque usted, eh, tiene la fiel certeza de que el entrevistado o la persona pues, en esta pregunta de control está respondiendo en una forma, ¿ya? Y se dice en una forma afirmativa, aunque la respuesta para él sea negativa o no esté de acuerdo con la pregunta. Esto también tiene mucho que ver, ¿verdad? La forma, el comportamiento, la corriente subjetiva, la psicología que usted puede verificar con una persona u otra. También, según la naturaleza de lo preguntado, que es otra parte, es otro subtema de estas preguntas que se hacen, ese cuestionario, ese cuestionamiento. La primera es subjetivas, que son aquellas que se realizan sobre el criterio de la persona, opinión o valoración de una situación o asunto. Es la crítica que la persona va a dar. Cómo conoce él un tema o cómo expresarse en una forma el entrevistado o el cuestionado. Y en este caso, pues se llama subjetiva, ¿verdad? Porque es el criterio que da la persona. En, en los exámenes de filosofía muchas veces piden, o en los ejercicios de filosofía se piden muchas veces los criterios de ustedes como alumnos. También en métodos y técnicas utilizamos los criterios de ustedes para saber qué es lo que piensan, si lo han analizado o han podido dar una explicación de un tema específico. Y esto, les hago dos cursos que están llevando ahorita porque esto es lo que se hace, ¿verdad? Y eso se llama de naturaleza de lo preguntado subjetiva, su opinión. Y en cuanto a objetivas, hay una diferencia de uno y otro. Objetivas están encaminadas a buscar una información independiente de los puntos de vista o motivaciones de los cuestionados. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo yo hacer una pregunta objetiva?
Puede ser una pregunta objetiva cerrada o abierta, o puede ser una pregunta filtro, o una pregunta de control que pueda ser encaminada con esta definición de objetivas. Están encaminadas a buscar información independiente de los puntos de vista o motivaciones de los cuestionados. Recordándose, subjetivas es la opinión, es su criterio, y objetivas no es criterio, ¿verdad? Entonces, ¿quién me responde la pregunta que acabo de hacer? Sí se puede dar, señores. Las preguntas control, filtros, abiertas o cerradas, sí dan esa posibilidad de ser objetivas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no dan un criterio. Bien. Reglas básicas para construir un cuestionario que se pueden mencionar las siguientes reglas importantes. Hay que partir de la hipótesis y dentro de ella específicamente de los indicadores de cada variable de una investigación que se está proponiendo o se está realizando. De marcar la cooperación a los individuos o sujetos o personas a través de señalar la importancia de la información, la facilidad para ser respondido el instrumento y el carácter confidencial del mismo. Capacitar a los encuestadores cómo el cuestionario se pasa o se da a un número grande de personas, sujetos o individuos. ¿Qué se necesita? Pues utilizar cierto número de encuestadores para poder cumplir los plazos programados, que son tiempo, para la realización de esta actividad. Los encuestadores deben estar previamente capacitados para aplicar el instrumento a utilizar. La información debe ser verídica. Las preguntas deben ser claras, precisas, concisas, sin titubeos y sin estar engañando a la persona. Se deben utilizar términos comprensibles. Las preguntas no deben ser tendenciosas, no deben inferir su respuesta. ¿Con quién? Con ustedes mismos o que ustedes pues hagan una pregunta y después para que contesten de una forma ustedes le estén diciendo otras cosas. Y en las preguntas difíciles pues evitar que puedan significar un conflicto para el encuestado. Para ello se recomienda redactar de una manera impersonal, o sea, no propia, pero ustedes ya estando en el cuestionamiento pues pueden decidir cómo hacer la pregunta o la persona a la cual ustedes estén dándole el cuestionamiento, ustedes van a verificar cómo se comporta. Ventajas y desventajas del cuestionario. La principal ventaja de un cuestionario reside en la gran economía de tiempo y personal que implica, ya que pueden enviarse por correo, dejarse en algún lugar apropiado o administrarse a grupos reunidos directamente al efecto de que ustedes puedan ahorrarse ese tiempo. Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos pueden incrementarse al no plantearse personalmente el cuestionario, ya que al desaparecer la situación de interacción, o sea, el diálogo entre una persona y otro, se eliminarían las palabras u oraciones de dirigir inconscientemente las respuestas, ya sea por su misma presencia física que puede retraer o inhibir al entrevistado. Y la desventaja está en que impide conocer las reacciones reales, una realidad social del informante ante cada pregunta que ustedes les puedan hacer. También las confusiones o malentendidos pueden multiplicarse, pues no existe la posibilidad de consultar sobre dudas específicas o de orientar una respuesta hacia su mayor profundización o especificación. Y otro inconveniente es que el cuestionado puede
consultar con otras personas antes de expresar sus opiniones. Y esta es la forma que ustedes tienen que decidir qué hacer. Eh, la verdad es que un cuestionario, pues es mejor hacerlo directamente. Depende también, pues, cuál es la investigación o qué resultados puedan ustedes obtener, pues las mandan, así como usted dice, las envían por correo para que las respondan y el entrevistado, o perdón, el cuestionado puede mandarlas de regreso, ¿verdad? O reenviar nuevamente. Pero esto, pues, ¿qué es lo que proporciona? A veces no es verídica estas respuestas, sino que solo lo hacen por hacerlo. Y esto muchas veces, pues, no es bueno. Es mejor tener ese cuestionamiento de cara a cara y dialogar con la persona. Otras veces, pues como ya he dicho, depende la institución y depende de las personas, pues dan directamente o envían, perdón, este cuestionario por cualquier vía. En la entrevista, ¿quién puede hacer el favor de leerla, Juanes? Ahora veo solo 48 personas y ese es lo malo de dar las notas, ¿ya? Ese es lo malo de dar notas, pues a mí no me gusta dar notas, pero se los demuestro porque hay 48 personas de las 80 y algo que están inscritas, ¿verdad? Y eso, bueno, para la próxima vez voy a pensar muy Sí, bien eso. perdón. Lourdes, ¿puede leer Lourdes? Sí, buenas noches. Igualmente, Lourdes, buenas noches. Gracias. Constituye una técnica que obtiene información de una manera amplia y abierta, en dependencia de la relación entrevistador-entrevistado. Es una técnica de investigación muy empleada en diversos campos de la ciencia. Es un proceso dinámico de comunicación entre dos personas en donde el entrevistador solicita información al entrevistado. Se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa, pero también es muy útil en la cuantitativa. A diferencia del cuestionario, esta técnica no se aplica a un número grande de miembros de una población de forma indiscriminada. Amplios conocimientos sobre el tema, problema que se está investigando y obtener de él los datos e información que se necesita de una manera abierta. Por otro lado, la persona encargada de realizar la entrevista tiene que estar plenamente involucrada en la investigación y conocer ampliamente los objetivos de la investigación y de la entrevista, cuáles son los problemas más aspectos importantes sobre los que le interesa obtener información. Muy bien, siga, por favor, siga. Preparación. La entrevista es una técnica compleja que se requiere una previa preparación, conocimientos y habilidades y se sugieren los siguientes pasos. Número 1, la entrevista conlleva la preparación del plan de entrevistas que incluye a quienes, a quienes entrevistar, cuándo, en qué ambiente, cómo conseguir a los sujetos. Número 2, el tema de la entrevista debe de ser concentrado en cuestiones o preguntas claras, precisas, ordenadas, estandarizadas. Número 3, el entrevistador debe estar capacitado teórica y prácticamente de la entrevista. Muy bien, gracias. Muy bien. Recordándose de lo que yo les había comentado anteriormente, pues la entrevista es algo que tiene que tener en mente la persona, el entrevistado. O sea, la persona que ustedes van a entrevistar tiene que conocer del tema. Porque al conocer el tema, las respuestas que van a dar de persona a persona, o si es una entrevista por televisión o por radio o por cualquier medio, tiene que saber del tema, tiene que responder en una forma de acuerdo, con concordancia y concreta del tema que se está tratando.
Y esta es la mejor forma de poder realizar esta entrevista. La preparación también, hay que estar preparados para poder hacer estas preguntas, porque no es lo mismo estar de cara a cara, por así decirlo, con una persona y dialogar. No es lo mismo también estar en televisión, no es lo mismo también estar por medio de un celular. Y todo esto, pues hay que prepararse para todo este tipo de situaciones. Ya para todo este tipo de situaciones que conllevan a este tipo de entrevista. ¿Quién quería hablar, señores? Sí, Rosalío, Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. igualmente. Estaba leyendo yo esta parte de la entrevista Ujú. y me da la impresión que sugiere el uso de palabras muy técnicas y se está hablando de un tema determinado. ¿Estoy correcto ahí? Y en la parte que dice que a diferencia del cuestionario, se aplica de forma indiscriminada. No me queda claro esa parte. No, lo que pasa es que aquí son autores lo que dicen eso. Entonces aquí lo que estamos haciendo es referirse a varias circunstancias. Acuérdese que, o recuérdese, perdón, que cuando hacen una entrevista, muchos periodistas no perdonan algo. O sea, ellos hablan de una forma y quieren que les contesten lo más verídico posible. Por eso se dice indiscriminadamente, no es hacer de lado a una persona o ofender a una persona. No, indiscriminadamente se deriva a las preguntas, ¿de acuerdo? Sí, estamos bien. Muy bien, perfecto. Técnicas, por supuesto, hay diferentes técnicas que les tienen que dar más que todo a los periodistas, ¿verdad? Que esto es lo que ellos saben hacer, saben dialogar, saben buscar cómo interpretar la psicología de una persona, saben qué palabras son las mejores para poder utilizar. No ofendiendo a la persona, pero sí, por supuesto, tener una forma de respuesta. También, si ustedes han visto muchas entrevistas cuando eran los candidatos, muchos se enojaban por las preguntas que les hacían, pero esa es una pregunta, se dice indiscriminada por la forma de hacerlo y que no vayan jugando con sus respuestas. A eso se deriva. Ellos tienen que saber las técnicas para poder preguntar y no ofender a la persona, ¿sí? ¿Sí, María? Licenciado, yo tengo una duda. Fíjese que yo a lo largo de las veces que he tenido que llevar cursos relacionados con investigación, siempre me han confundido el hecho de que a veces la técnica se llama, no tiene nada que ver con la entrevista, sino con la encuesta. Ajá. Porque a mí Ah, me sí. enseñaron, a mí me enseñaron la encuesta como técnica y el cuestionario como un instrumento de la encuesta. Y Ajá. ahora que en su curso, y por supuesto que lo voy a respetar así, pero sí quisiera que usted me apoyara aclarándome eso, porque aquí la técnica se llama cuestionario. Sí, pero si usted se da cuenta, aquí dice, si el cuestionario se aplica a una muestra, es decir, una parte del universo, se denomina encuesta. Ok. ¿Sí? Ahí Entonces, está. si el cuestionario, se supone entonces que el cuestionario es una técnica para hacer sería un censo, ¿no? Claro, sí, pero si usted, por eso le digo yo, el cuestionario es la técnica. Uh-huh. Para obtener una muestra se llama encuesta, que es el censo. ¿Sí? Es muy diferente. ¿De acuerdo? Si a usted le han dicho encuesta, cuando A usted la hace una técnica. encuesta, a quién la dirige? A un grupo total en conjunto, que sería toda la población de Guatemala, a usted la ingresan a un área geográfica y determinada. Fíjese que a mí me la enseñaron de la siguiente manera. La Ajá. encuesta era cuando era un grupo, ¿verdad? Cuando teníamos una Muy muestra, bien. el censo cuando era para la totalidad de la población y en Ujú. ambos casos se utilizaba como instrumento un cuestionario. Así lo aprendí. Pero Sí, ahora veo que acá está como que el cuestionario es la técnica en sí. así es. Es que Ok. todo curso es diferente a otro. Exactamente, eso Todo veo. curso es Gracias. diferente a otro, sí. En este caso es estadística, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces es muy diferente el panorama, es muy diferente la forma de expresión.
Para nosotros, económicamente, la muestra se llama censo, que es parte de una encuesta, ¿sí? Porque es un grupo de personas, ¿ya? Para otro curso, por ejemplo, en filosofía a usted le van a decir que la muestra para un filósofo es todo el universo, ¿ya? Correcto. Pero acuérdese que es filosofía es muy diferente a cualquier otro curso. Y esta es la situación que se da en diferentes cursos del programa. ¿Por qué? Por la pregunta que usted me hizo. Es muy diferente de un curso a otro, pero la forma del curso de economía o la forma del curso de métodos y técnicas de investigación, nos basamos en un método cualitativo y cuantitativo. Muchas gracias, licenciado. Sí, por lo tanto, la personalidad de economía es en el sentido este. Para nosotros la muestra es un grupo pequeño de personas o de conjunto, y también le podemos llamar censo, pero es al final por medio del análisis que nosotros obtenemos del cuadro estadístico. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, estamos a la orden. Solo voy a admitir a sus compañeros que todavía están ingresando, pero ya algo tarde, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Quién me puede hacer el favor de leer las clases de entrevista? Glenda, si fuera tan amable. Claro que sí, ahorita lo voy a leer. Clases de entrevistas, ¿verdad? Por favor. Según la forma que adopta la entrevista, tenemos estructurada, estandarizada o entrevista cuestionario. Es aquella en la que las preguntas y sus secuencias son uniformes. Es decir, las preguntas se hacen con las mismas palabras y en el mismo orden a cada uno de los entrevistados. Tiene una estructura particular de preguntas, semiestructurada o mixta. Se basa en una guía de asuntos, temas o preguntas, pero el entrevistador puede introducir preguntas adicionales para obtener una mayor información, según Sampieri, ¿verdad? El entrevistador aplica preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Muy bien. No estructurada o no estandarizada. Es aquella en la que se da al entrevistado un tema o conjunto de temas para que lo desarrolle. No hay una pauta a seguir por parte del investigador y puede acercarse al entrevistado para obtener la mayor cantidad de información posible para su tema de investigación. Y tenemos luego en profundidad. Se realizan en reiterados encuentros entre el investigador y los informantes. Muy bien. Encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan sus propias palabras. Sígale, según los objetivos. Por favor. Según los objetivos de la investigación, entrevista exploratoria. Es el tipo de entrevista que, debido al nivel de desconocimiento básico que tiene el investigador, pretende lograr una solución a esta dificultad mediante la obtención de cierta información que permita... ¿Elaborar? Sí, es que cerré la... No, usted me avisa. Que permita, cerré la... No hay pena, no se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Ya, sí. Perfecto. Es el tipo de entrevista que, debido al nivel de desconocimiento básico que tiene el investigador, pretende lograr una solución a esta dificultad mediante la obtención de cierta información que permite elaborar, precisar o modificar el problema, la hipótesis o inclusive ambos aspectos. Y para finalizar tenemos entrevista para la comprobación de la hipótesis. Es la que se efectúa cuando ya nuestro problema de investigación e hipótesis están completamente elaborados, de acuerdo con los propósitos de la investigación.
Gracias, señorita. Si nosotros pues pusimos atención a nuestra compañera, las clases de entrevistas que ustedes ven acá, estructurada, estandarizada o entrevista, pues que es parte del cuestionario, la semiestructurada o mixta, que son temas o preguntas, pero que el entrevistador puede introducir. Puede utilizar un tema y al mismo tiempo hacer preguntas, semiestructurada o mixta. Y la estructurada, por supuesto, tiene que tener un orden, una disciplina y no puede buscar otro tipo de pregunta, ¿verdad? Por eso se dice estructurada, estandarizada, porque tiene que tener un orden, un requisito, una sistematización de las preguntas que ustedes están realizando. Y la no estructurada o no estandarizada, pues ahí puede el entrevistador puede tomar la semiestructurada mixta, la estructurada al mismo tiempo, involucrarlas y él deriva. Ahora, cuando el compañero me hizo con la pregunta indiscriminada, ya del cuestionario, pues esto se basa también en esta situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted acá, ¿qué quiere saber? La verdad de un tema o de ciertas preguntas que usted está realizando al mismo tiempo. Y esto lo podemos ver nosotros en las entrevistas que hacen a ciertos autores o ciertos temas que están tratando. Puede ser un tema con respecto a la naturaleza, puede ser un tema con respecto a los paisajes de un departamento de Guatemala, puede ser con la crianza de tortugas, puede ser con la forma de cuidar los templos mayas. Todo esto son temas que tienen que saber, por supuesto, el entrevistador, ¿ya? Porque él tiene que saber cómo preguntar. Si hace una pregunta, o le puede ser al entrevistado que hable del tema de los templos mayas o cualquier otro tema especial, ¿ya? Por eso son todas estas clases de entrevista y en profundidad, de último, pues es con respecto a las experiencias o situaciones, cómo se expresan y utilizando también, como dijo el compañero, las técnicas que ustedes van a utilizar y hay que estudiar para ser periodista, ya, no solo de la noche a la mañana, pues se obtienen estas palabras técnicas. También cuando uno es catedrático, pues, tiene que saber qué palabras utilizar o cómo responderles a ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de comprensión de lo que se está tratando. Y quería llegar a esto, por eso le pedí favor a su compañera que leyera según los objetivos de la investigación, ¿ya? Entrevista exploratoria, porque usted está explorando cuál es la información del tema que usted tiene, pero va a dar su análisis, hipótesis o conclusión de lo que está sucediendo. Por eso es una entrevista exploratoria. Va a conocer a esta persona o personas o grupos o una comunidad en sí, porque también se puede hacerlo a una comunidad, a una comunidad entera. ¿Ya? De aquí, pues, según los objetivos, después de la entrevista exploratoria, está la entrevista por la comprobación de hipótesis, que siempre, insisto, tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque hay que dar veracidad de esta investigación, de esta teoría de investigación que ustedes han tenido. ¿Mm? Y hablando también con respecto del tema de nuestra compañera que habló de encuesta o censo, en teoría de la investigación, ustedes se tienen que recordar, también utilizaron técnicas de investigación. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que ustedes utilizaron allí? ¿Cuáles son las técnicas de investigación del curso de teoría de la investigación? Información bibliográfica, me parece que es. ¿Qué otra? ¿No vieron las mismas que estamos viendo nosotros ahorita de observación, cuestionario y la entrevista? Al menos nosotros, en la sección que yo estuve, sí las vimos, pero no las pusimos en práctica. Solo nos dijeron
hagan una entrevista, solo coloquen las posibles preguntas que ustedes harían en un cuestionario Muy y bien. coloquen ejemplos para entrevista. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, estamos bien con las técnicas de investigación, ¿verdad? Como les repito, pues cada catedrático tiene su forma de expresión. Cada catedrático, en esta forma de expresión, pues si nosotros estamos en teoría de la investigación, tenían que haber visto las técnicas para poder realizar el trabajo hasta llegar al planteamiento del problema. Aunque sea el planteamiento del problema, pues tenían que utilizar técnicas, ¿verdad? En este sentido, pues yo les digo que las técnicas a utilizar son observación, cuestionario y la entrevista, que son las técnicas que yo les estoy enseñando y que vamos a poner en práctica para el curso de métodos y técnicas de investigación social. De último, las ventajas y desventajas que se puede tener con la entrevista. Pues la ventaja es esencial de la entrevista que reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Y nadie mejor de la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente de lo que ha experimentado o se piensa hacer. Una desventaja, pues existe un importante inconveniente que limita sus alcances. Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos, pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas o el tema y lo que cree que son, a través de su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. Es la desventaja. Y la propia imagen que el entrevistado tiene de sí mismo podrá ser radicalmente y en todo caso estará siempre idealizada, distorsionada, mejorada o retocada. Esto pues es algo que se les tiene que escribir a ustedes para que conozcan qué es esta desventaja, ¿ya? Y este problema de ventajas y desventajas de la entrevista nos obliga a dejar fuera de esta técnica a problemas y temas que son mejor explorarlos o que son mejores tener esa exploración o esa observación por medio de otros procedimientos para no entrar en contradicción o en diálogos malintencionados. Es clásico, por ejemplo, que las personas nunca contesten la verdad respecto de sus ingresos personales, ya sea porque los disminuye ante el temor de estar frente a algún directivo, algún inspector de impuestos, etcétera. O porque los aumentan con fines de ostentación social para reforzar su autoestima. Este es un ejemplo que se da. Acá terminamos con respecto al curso que se va a realizar. Por supuesto, estas técnicas no van a venir en el examen. Las técnicas de investigación no van a venir en el examen. Lo que va a venir en el examen es hasta la lógica, la naturaleza jurídica, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sí, licenciado. Sí. Perdón, no logré escuchar. Entonces me alegro de saludarlos. Ahí estudian, por favor. Perdón, el 20 es el examen, o sea, martes. El lunes tenemos clase y en clase, pues, si ustedes desean, podemos hacer un repaso de todo lo que va a venir en el examen. Y si no, nos vemos el martes en el examen. Ya no van a estudiar las técnicas, solo hasta la naturaleza jurídica, que es ahí donde va a venir el examen. ¿Ya? ¿Qué se les va a preguntar? Todo lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Cómo les doy la clase? ¿Qué son los datos que le he dado? La diapositiva que les he dado. ¿Ya? Todo eso. Y también las preguntas que ustedes mismos han hecho, también las tomo en cuenta. ¿Alguna pregunta en especial, jóvenes?
o el lunes nos vemos para seguir platicando de los temas. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, María, gusto saludarla. Ahí estudian, por favor. Gracias, licenciado. Para servirles a todos, les deseo feliz Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. para servirles. Cuídense mucho, por favor. Nos Feliz vemos. noche. Para servirles. Para servirles.